Buenas tardes, sí, gracias por aceptar el llamado de Gráfica Nacional. ¿Nos puede confirmar el nombre y su cargo a la Cámara? Con todo gusto, servidor Salvador Alejandro Pérez Contreras, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. Pues preguntarle, ahora que ha tomado el cargo, cómo se siente, cuáles serán los primeros trabajos en esta nueva ocupación. Bueno, ya estamos hablando de que han transcurrido ya 2 meses, ya vamos para 2 meses, el próximo 4 de diciembre, atendiendo lo que representa nuestra tarea en el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, principalmente con una serie de actividades que hemos desarrollado después de concluido el proceso electoral, un proceso electoral complicado, complejo por las vicisitudes que se dan con motivo de el llevar a cabo una serie de actividades con una pandemia que no teníamos nosotros de estar en condiciones de afrontarla en un proceso como este, que fue el más grande de la historia, por lo que representaba en los cargos que estaban en juego. Entonces, una vez ya concluido el proceso electoral, entramos directamente a lo que corresponde, hacer una revisión interna, hacer un diagnóstico de las distintas tareas y actividades que desarrollamos hoy en día y que también implican el hecho de que podamos estar en condiciones de sentar las bases para estar en el próximo proceso electoral en mejores momentos a los que vivimos hoy en día. Y eso también implica el hecho de que tuvimos que elaborar, para llevar a cabo este diagnóstico interno, un plan estratégico institucional, que esto también por primera vez se hace en el Tribunal Electoral, para conocer sobre todo desde la base de un programa operativo anual que normalmente se realiza en las condiciones en que trabajamos, para efectos de determinar cómo ejercemos un presupuesto, pero también cómo desarrollamos nuestras metas atendiendo a las responsabilidades que nos marca la Constitución y la ley. Ahora, este fue un proceso electoral, como usted bien lo dice, el más grande de la historia y yo diría uno de los más complicados en Michoacán. A raíz de los resultados electorales, el tribunal vivió una serie de descalificaciones pues de ambas partes, tanto del primer como del segundo lugar. ¿Cómo sale bien librado un órgano autónomo como este después de esta lluvia de declaraciones? Me parece que es importante destacarlo, qué bueno que lo señalan, en el sentido de que estar a la altura de las circunstancias como fue este proceso electoral y sobre todo en tomar muy en cuenta que nos rigen principios que son constitucionalmente rectores de nuestra actividad, ser objetivos, independientes, imparciales, ¿sí? Cumpliendo con lo que nos marca la ley, con absoluta transparencia, que desarrollamos dando la máxima publicidad de lo que llevamos a cabo. Yo siempre he dicho que al final se respeta la libertad de expresión, pero dejamos nada más en la mesa lo que corresponde a la manera en que cada quien visualiza su actuar en un proceso como este que tuvimos, en el cual desde luego no se aceptan ese tipo de calificaciones, ¿sí? Porque finalmente quienes observan nuestro trabajo son los ciudadanos en los cuales encontramos partidos políticos, academia, sectores que le dan desarrollo a nuestra sociedad, y eso también implica el hecho de que tenemos que tener absoluto cuidado en la forma en que nos conducimos, sobre todo en ese sentido, precisamente como lo acaba de señalar, en el que cuando hay una elección de esta naturaleza, los resultados, cuando no son favorables, se detonan en una serie de expresiones que no corresponden a lo que es el marco o el espíritu de la ley, porque incluso nuestra sentencia fue finalmente confirmada, o la mayoría de nuestras sentencias fueron confirmadas tanto por la Sala Regional Toluca como por la Sala Superior. Eso también es una satisfacción que nos da el que cumplimos a cabalidad con nuestro trabajo, lo que podemos calificar como un éxito en el proceso electoral que concluyó. Ahora, incluso se ha hablado de una posible o una propuesta a desaparecer estos órganos autónomos. ¿Cuál sería su postura al respecto de estas ideas impulsadas por los actores políticos? Me parece que en una muestra de la importancia que tiene la justicia electoral local,
el hablar de un federalismo electoral local es precisamente dar pauta de que estos tribunales electorales o estos órganos autónomos electorales legitiman el poder público. Y si este poder público y político, porque finalmente obedece a una serie de actos que se dan en el marco del artículo 41 de la Constitución General de la República, que es todo lo que implica la preparación, organización, desarrollo de un proceso electoral y también la participación de los partidos políticos y candidaturas independientes, dan cuenta de ello desde el ámbito de los estados. Si esto fuera desaparecer los tribunales, estaríamos en una regresión, y yo lo señalo, a más de 30 años de que fue creado este tribunal electoral, donde ha dado la pauta para dar tranquilidad y paz en la sociedad. Antes los procesos electorales se litigaban en las calles, ahora ¿dónde se hacen? En los tribunales. Y eso también creo que es una de las variantes que tenemos hoy en día de cómo se hacían los procesos electorales antaño y ahora cómo se desarrollan de una manera muy diferente. Sin embargo, siempre he hablado yo de que para que se legitime el trabajo también de los tribunales debe contar con los perfiles que correspondan a las necesidades que tienen hoy en día las instituciones a efecto de garantizar su debido desarrollo y actuación de cara al trabajo que siempre tenemos en nuestra sociedad. En este entendido, y se lo pregunto precisamente porque fue uno de los argumentos de los actores políticos y para que la ciudadanía escuche de su propia voz, ¿qué hace el Tribunal Electoral cuando no es año precisamente electoral? Porque, insisto, fue Claro. uno de los principales señalamientos. Nosotros, si tenemos un marco constitucional y legal que nos marca como órganos autónomos, no solamente el llevar nuestra actividad en proceso electoral, cosa que no es un tema menor, cuando hablamos de legitimar el poder político y llevarlo a las instancias públicas que corresponde a los poderes. Fuera del proceso electoral, una vez que concluye, sigue todavía la actividad que en el abanico de competencias tenemos para efectos de dirimir los juicios ciudadanos que se dan entre ayuntamientos, comunidades indígenas, y esto también en cuanto a lo que corresponde a las dirigencias de los partidos políticos en su renovación en el ámbito local. Va a haber siempre controversias que se generen cuando no hay acuerdos o se vulneran los derechos político-electorales y que deben de transitar en una instancia jurisdiccional, independiente, imparcial, que implica el hecho de que se tengan que tomar determinaciones conforme a lo que establece o nos mandata la ley, que como se señalaba en el tema de las consultas indígenas, es todo un proceso que se lleva a cabo en el momento en que estos llegan a los tribunales, los conflictos llegan a los tribunales y hay que establecer los alcances de esa consulta si estuvo acorde a lo que establece la Constitución y la ley, además de respetando siempre la autodeterminación y autoorganización y autogobierno que tienen las comunidades. Pero también en el caso de los ayuntamientos encontramos que aquí existen conflictos que se generan entre el presidente municipal, los síndicos, los regidores, cuando se vulnera un derecho político electoral en la vertiente del ejercicio del cargo. Le obstaculizan su actividad porque no le dan información, no se son citados a las sesiones de cabildo, no cuentan con los insumos, con los materiales, con el personal humano para desarrollar sus actividades. Hay una disminución en sus emolumentos que correspondan a su función. Ese es un ejemplo de lo que se puede llevar a cabo. Incluso también nos vamos al tema de las autoridades auxiliares, encargaturas del orden, jefes de tenencia, que en su renovación periódica, incluso estamos ahorita en ese periodo, en diciembre, que vence el próximo 30 de diciembre, en el que tendrán que llevarse a cabo estos procesos de renovación. Y el tema de los partidos políticos no se diga también cuando se renuevan sus dirigencias. Eso por citar un ejemplo de los 3 rubros principales electorales que se dan fuera del proceso electoral. Y no se diga también el hecho de que hay procedimientos ordinarios o sancionadores, en este caso, que implican el hecho de que sigan todavía revisándose, como ahorita tenemos procedimientos especiales sancionadores que quedaron del proceso electoral. Todavía seguimos resolviéndolos, que nos envía el Instituto Electoral de Michoacán y que tenemos que estarlos atendiendo y que nos marca tiempos. De hecho, prácticamente de lo que terminamos el proceso electoral, hemos estado desarrollando cada tercer día sesiones públicas
para llevar a cabo estos tipos de asuntos que tenemos. Es que la carga de trabajo se incrementa, sí se necesita dar y dedicar tiempo a este tipo de procedimientos que ahora estamos analizando y que son parte también de la vida que le da este tipo de impugnaciones al Tribunal Electoral. Finalmente, ¿qué viene para el tribunal en el 2022? Pues bueno, se continúa con los trabajos de su parte. ¿Cuál es el plan del que me hablaba al principio? Efectivamente, si lo vemos en el sentido de que concluyendo este año, para mí fue una etapa de reorganización. Después del proceso electoral entramos en una etapa de revisión administrativa, de análisis jurisdiccional, de atender el presupuesto que debemos nosotros proyectar para el próximo año 2022 y estar en condiciones de analizar cuáles son los ejes principales y sobre todo que tenemos que echar a andar. El plan estratégico institucional es una planeación que se hace para poder lograr metas y objetivos. Estas metas bajo una visión y una misión nos permite establecer hacia dónde va a ir el tribunal, no en un año, sino más de un año, porque estableceremos las bases desde lo que significa la profesionalización del personal, la justicia digital, la transparencia y la rendición de cuentas, máxima publicidad, el tema que me parece que también es importante en lo que corresponde también al combate a la corrupción, que es parte también de las actividades que debemos ir desarrollando, la profesionalización del personal bajo ya incluso establecer las bases del servicio profesional de carrera, que es muy importante porque conforme pasa un proceso electoral hay renovación de personal y empezamos otra vez a buscar cómo capacitar al personal de nuevo ingreso y perdemos a veces en ocasiones gente de experiencia o de valía que es importante mantenerla para lo futuro. Ese tipo de estrategias que estamos planteando también implica el hecho de que nosotros necesitamos tener tecnologías de la información que estén acordes a las necesidades propias de esta realidad que vivimos hoy en día, y un ejemplo claro fue precisamente esta pandemia que nos hizo que trabajáramos vía virtual, de manera digital, y que ya de forma presencial fue menos la manera en que pudiéramos ir trabajando. Esa es otra de las cuestiones que tenemos que ir mejorando, por eso el presupuesto que se está planteando para el próximo año pues va encaminado precisamente a lograr modificar, fortalecer y adquirir en su momento los insumos que representan el llevar a cabo este tipo de adquisiciones que necesitamos, sobre todo en esta era digital, para fortalecer nuestro trabajo de cara a las actividades propias que tendremos el próximo año. Hablamos de 30 años de justicia electoral, es una evolución que se ha dado desde los años 90 y que hoy en día nos damos cuenta de la importancia que tienen el llevar de cara a estas actividades que tiene el Tribunal Electoral, un trabajo de mayor apertura hacia la sociedad, tener mayor comunicación con la sociedad. Acabamos de llevar a cabo de culminar lo que fue la consulta nacional para niños, niñas y adolescentes organizada por el Instituto Nacional Electoral, que representó también una de las actividades propias que fue de acompañamiento del tribunal, pero también nos sumamos para realizar una serie de actividades para que los niños y niñas y adolescentes pudieran participar en esta consulta, sobre todo cómo se cuida el medio ambiente, cuáles son los derechos que se deben de proteger para este sector infantil y también cómo enfrentamos la pandemia en condiciones de bienestar. Entonces vamos más allá, tenemos que tener una visión de mayor apertura, no solamente en lo que corresponde al tema jurisdiccional, sino también tener una visión que traspase los muros de los tribunales para conocer cómo nos encontramos en el ámbito en el que nos desarrollamos hoy en día. Por eso es muy importante hablar de este plan estratégico institucional de cara a lo que vamos a enfrentar el próximo año y contar también con los recursos suficientes para que en recursos materiales y recursos humanos podamos cumplir con estas tareas que hoy en día nos encomienda la Constitución, la ley, pero sobre todo que estamos muy observados por la ciudadanía, que ahora se vuelven contralores ciudadanos para el trabajo de las instituciones y desde luego que en cada actividad que desarrollamos cumplamos de manera muy objetiva, clara y transparente con lo que también la sociedad nos demanda. ¿Algo que guste agregar? Pues nada más agradecerles muchísimo su gentileza, permitirnos que a través de sus medios de comunicación también sean ustedes portavoces
¿sí? Y puentes inmediatos con nuestra sociedad para efectos de que sigamos trabajando. A generar esta alianza de comunicación con los medios es muy importante para nosotros, y de verdad que siempre tendrán las puertas abiertas del tribunal, no solamente en el edificio, sino donde nos encontremos cada uno y cada uno de los que integramos este pleno del tribunal, para seguir trabajando de la mano con los medios de comunicación de cara a los retos que tenemos como sociedad. Bueno, agradecerles muchísimo su gentileza, su amabilidad, y estas fechas que están próximas a celebrarse, desearles pasen fiestas en las cuales el regocijo y el acompañamiento entre cada una y cada uno de ustedes sea de tal manera que se gratifiquen en salud, en bienestar y prosperidad. Felices fiestas, y esperemos un año 2022 donde prevalezca de todo la cordialidad, la amistad y la fraternidad. Muchas gracias.